Hola amigos, bienvenidos al canal de Pet Forever 10. Ya os dijimos que iban a salir ya noticias, empezar a salir noticias de los nuevos juegos de fútbol. Ya sea el Fútbol 2025, que tendremos mañana, atentos, un vídeo muy interesante en el canal. UFL, que ya lo tuvimos ayer. Y hoy toca el turno del nuevo FIFA. Sí, el nuevo FIFA, no confundir con el FC. Ya sabéis que EA Sports se desvinculó de la FIFA, la Federación de Fútbol Mundial, la de que dirige Infantino, y ha vuelto a hablar Infantino. Sí, ha vuelto a hablar Infantino. Esto no es una entrevista hace meses, sino nueva. ¿Qué significa esto? Ojo a lo que dice Infantino. Será el mejor juego de fútbol. Prepárate. Palabras de Infantino. Así que, amigo, no te puedes perder el vídeo porque traería nuevas licencias. Ojito que como se meta la FIFA a hacer el juego de fútbol y se rumorea que va a ser con una buena compañía, tiene pinta de ser con 2K. Veremos a ver, mira, el 2K de tenis es un espectáculo. El 2K de baloncesto es otro espectáculo. Así que 2K podría copar todos los juegos de deportes, o los más importantes. Amigos, suscríbete al canal, reventa like. Si quieres que tengamos toda la información o traer información también de este juego, del nuevo FIFA 25 2K, suscríbete al canal, revienta el like. Comenzamos. Y nada, amigos, hace unos días el usuario Refifa, que ya sabéis que sube información de FC, del nuevo FC ya 26, 25, el año pasado lo hizo del 24, publicó en el día de ayer este vídeo que estáis viendo ahí por Erling Haaland, que son imágenes del eSport, las posibles licencias que traería este juego llamado FIFA 2K25. Tiene todas las papeletas y cada vez coge más fuerza el rumor, y yo ya te lo digo, que tiene toda la pinta, al 90%, de que 2K va a ser el juego de la FIFA. Yo te digo una cosa, 2K, todo lo que toca lo hace bien. Evidentemente el juego de la NBA es un espectáculo, ¿no? El de tenis, ni hablar. Un pedazo de juego a la altura de muchos juegos de tenis. Ojito. Ahí diréis, José, ¿cómo va a venir el Manchester City? ¿Cómo va a venir el Chelsea? ¿Cómo va a venir el Real Madrid? ¿Cómo va a venir el Atlético Madrid? ¿Cómo va a venir el Paris Saint Germain? ¿Cómo va a venir el Bayern Múnich, que es exclusivo de Konami? ¿Cómo va a venir el Borussia Dortmund, el Milan, la Juve, el Oporto, etcétera? Amigos, la FIFA es la que manda. ¿Qué significa? Esa licenciación porque el Mundial de Clubes, si no sabéis, es de la FIFA. Y la FIFA va a hacer un mundial, ojo, un mundial como de selecciones, pero de clubes, si no me equivoco, en el 2025. Y evidentemente le va a sacar rédito económico a reventar. ¿Qué significa esto? Que Infantino es el que manda en el fútbol. Entonces, ¿qué significa? Que en su juego de fútbol seguro va a venir esas licencias. Da igual que esté por medio de Asport, da igual que esté por medio Konami. Ya te lo digo yo. Ojito también que se rumorean estadios. Entre ellos estáis viendo el MetLife, ¿vale? De Estados Unidos, o el América de México. ¿Por qué? Porque el Mundial de Clubes, vamos a ver ahora de qué se trata. Y ojo, es que hay tanta información que no sé cómo procesarla. Vamos a ir primero con la información de Infantino. Aquí estamos, chavales, en la página web de Atleti y pone lo siguiente: Gianni Infantino, o sea, el que manda la FIFA, el ex de la UEFA, ofrece actualización sobre el nuevo videojuego de FIFA. Será el mejor, prepárate. Ojo, son palabras de Infantino, no son mías ni de este chaval. ¿Vale? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha proporcionado una actualización sobre el desarrollo del nuevo videojuego de organismo de rector del fútbol mundial, tras el fin con la EA Sport, insistiendo en que será el mejor. Ya sabéis que FC 24 se lanzó el año pasado y se desvinculó de la marca FIFA. Vale. Seguimos. EA Sport había producido la serie de videojuegos FIFA desde 1993. O sea, desde 1993 la asociación de FIFA con EA Sport era espectacular. Pero, chavales, el dinero es muy malo. Después de que fracasaran las negociaciones de renovación,
También es verdad que la FIFA pediría un dineral a eSport, ya que eSport está ganando mucha parda con las cartas. Tras el anuncio, la FIFA declaró que estaba colaborando con socios en desarrollo de un nuevo juego, ¿vale? Pero no han dicho quiénes son. Esto aún no se ha podido publicar, pero Infantino prometió que está en proceso, o sea, se está haciendo el juego. Yo creo ya, tiene pinta de que va a salir el año que viene, 2025. Hablando en el Congreso de la FIFA en Bangkok, Tailandia, dijo lo siguiente: desarrollaremos un nuevo juego electrónico. El juego de simulación de fútbol se llamará FIFA para cientos de millones de niños en todo el mundo. Cuando juegan un juego de simulación de fútbol, juegan FIFA. No se le puede llamar de otra manera. Él vendiendo su marca, evidentemente. Estamos en desarrollo con nuevos socios y un nuevo juego que obviamente con todo lo que hacemos será el mejor. Así que prepárate para el nuevo juego FIFA. Amigos, yo te digo una cosa. Veremos a ver qué es lo que va a pasar. Evidentemente, la separación de FIFA fue inminente de los 300 acuerdos de licencias de eSport que tiene socios como la Premier League, la UEFA y la Liga. Lo que significa que se observa. Ojito, ojito que esto pinta de billetitos por doquier. Chavales, me diréis, bueno, José, vale, imagínate que 2K hace el juego de la FIFA, tiene unos pedazos de gráfico, un buen gameplay, etcétera, etcétera. Evidentemente tirarán para las cartitas, como sabéis, porque es lo que deja dinero. Pero Infantino es listo. ¿Por qué? Porque tiene la licencia de la FIFA. ¿Qué significa esto? Primero, el mundial masculino, el de Estados Unidos y México, si no me equivoco, y Canadá, ¿no? El nuevo mundial va a venir licenciado 100%, seguramente todos los estadios y todas las selecciones, sí o sí, ya te lo digo. El mundial femenino, también. El mundial de clubes, la Copa Confederaciones. Puede traer también, si quiere, hacer un acuerdo con la UEFA y traer una Eurocopa o traer una Copa América. La Eurocopa lo veo difícil porque tiene acuerdo con eSport, pero la Copa América, la CONMEBOL tiene acuerdos con eSport, no. La Copa de Asia tiene acuerdo con eSport, no. La Copa de África tiene acuerdo con la CONMEBOL, no. Fíjate todas las licencias que pueden traer, pero para traer clubes van a ser listos. Seguramente pueden traer el modo del mundial masculino, el modo del mundial femenino, pueden traer el mundial 2019, sub-20, pueden traer un montón de cosas. Pero yo creo que se van a centrar en el mundial de clubes, el mundial masculino y el mundial femenino. ¿Por qué? Porque el mundial de clubes te va a dar muchas licencias. De hecho, aquí estamos. Se va a celebrar en el 2025 y van a jugar 32 equipos como si fuera un mundial de selecciones, pero de clubes, ¿vale? Entre ellos, evidentemente, hay clubes importantes de la magnitud del Real Madrid, del Manchester City, de los campeones, actuales campeones. Vale, mira, de África van 4 equipos. El Al-Ahly, que sabéis está licenciado en eSport, pero da igual, va a venir. De Asia, los que ganen la Champions de Asia, 4 y 12 de Europa. O sea, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, ya da igual que sea exclusivo de Konami, le importa un carajo seguramente a Infantino. Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica, entre otros. Aparte vendrán 4 equipos de la Liga MX y 4 equipos de la Liga MLS, seguro. Y sudamericanos, evidentemente, argentinos, brasileños, etcétera, etcétera. ¿Vale? De Oceanía también. Así que el Mundial de Clubes le va a dar la licencia de 32 equipos, ¿vale? Para jugar dicha competición. ¿Qué significa esto? Que podría venir, que puede venir, o que va a venir, seguramente es licenciado el Real Madrid, el Milan, los mejores equipos del mundo de clubes, los que estén clasificados en ese momento. Más las mejores selecciones del mundo. ¿Qué quiere más? Así que Infantino sabe lo que habla, sabe lo que dice. Por eso nuestro amigo Refifa puso estas imágenes, los mejores clubes, los que van clasificados para el Mundial de Clubes,
estadios que van a ser sedes del Mundial, como es el Azteca de México, los estadios de la MLS. ¿Por qué? Porque los estadios de la MLS y de la Liga MX van a ser estadios del Mundial masculino de selecciones y el Mundial de clubes de la FIFA. Así que estadios de México, estadios de la MLS y clubes y selecciones. O sea, va a haber muchas licencias en el FIFA 2K25. Así que amigos, suscríbete al canal, reventa el like y veremos a ver cuándo salga noticias oficiales. Pero Infantino sabe lo que habla. Hay dinero, hay licencias, veremos a ver, y hay mano de obra. Si definitivamente se dice que se confirma, mejor dicho, que es el 2K, ojito que se vendría un gran juego. Os lo aseguro, porque 2K suele decepcionar poco. Hay juegos evidentemente que no han triunfado, pero el NBA, el de tenis, el de golf, son juegos potables. Evidentemente el de NBA es un espectáculo, el de tenis también. Bueno amigos, suscríbete al canal, reviéntale y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Así que amigos, ojito con este juego que puede reventar el mercado futbolístico. Chao.